Veamos ahora un ejemplo de una sesión de aprendizaje donde los estudiantes deberán escribir un tweet sobre un asunto de bien público. Esta sesión de aprendizaje busca desarrollar en los estudiantes la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Si pensamos la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, el propósito es que los estudiantes, utilizando diversas convenciones del lenguaje escrito, sean capaces de construir textos a partir de su experiencia previa y considerando también el propósito, el destinatario, el mensaje que quieren transmitir y utilizando pues algunos referentes gramaticales, ortográficos y de estilo que van a presentarse en forma de evidencia. Esta relación que hay entre la competencia y la evidencia es súper importante tenerla en cuenta porque en entornos virtuales esta evidencia va a cobrar una relevancia diferente para que pueda considerar las herramientas digitales que se van a movilizar dentro del aprendizaje a distancia. Si por ejemplo nosotros pensamos que los estudiantes escriban un texto corto que les permita asumir una postura sobre un asunto de bien público, que puede ser por ejemplo la política nacional sobre el aspecto intercultural, las relaciones con las diferentes comunidades, esta evidencia va a ser transformada cuando incorporamos una herramienta digital. Por ejemplo, el Twitter. Si nosotros pensamos este texto corto desde la postura del Twitter, ya sabemos que tiene algunas características, como por ejemplo que puede incorporar alguna imagen, algún video, que tiene además una limitación de 140 caracteres, que puede incorporar hashtag, que puede etiquetar personas o instituciones, y de esa manera, en este contexto, la evidencia digital se va a transformar en un tweet. Es un texto corto igualmente, pero ahora tiene otras características que van a permitir la incorporación de la herramienta digital Twitter. Es importante señalar que esta relación que se establece entre la competencia, la herramienta digital y la evidencia convertida en evidencia digital es muy importante tenerla en cuenta cuando diseñamos sesiones de aprendizaje en entornos virtuales. No se trata de que las sesiones de aprendizaje el estudiante utilice la herramienta digital como un consumidor, sino como un productor de evidencias digitales que estén alineadas a la competencia, al propósito de la sesión de aprendizaje que queremos transmitir. Evidentemente, para desarrollar esto, necesitamos desarrollar una secuencia didáctica, un conjunto de pasos que están pensadas desde la propuesta constructivista que nos permitan llegar a la publicación de este contenido en Twitter. Uno de los primeros elementos que vamos a considerar es efectivamente la planificación del texto, que supone pensar desde el principio cuál es el propósito de nuestro tweet, cuál es el destinatario, quién lo va a leer, por qué lo va a leer. Por ejemplo, habíamos declarado ya que nuestro propósito era sensibilizar sobre la política nacional sobre interculturalidad. Esto es un tema bastante amplio. Yo quiero centrarme, por ejemplo, en revalorar el uso del quechua como una de las lenguas que deberían ser consideradas en las sesiones de clase, ¿no? Desde la escuela debería enseñarse el quechua en un país donde el quechua es un idioma muy ligado a la historia y a los destinos del Perú, ¿no? ¿Quiénes serían los destinatarios si es que nosotros queremos sensibilizar sobre esta importancia de la lengua quechua? ¿Quiénes serían nuestros destinatarios? Bueno, pues serían los diferentes actores, las personas que, digamos, podrían tomar decisiones, los agentes decisores y las autoridades. No solamente personas, sino también instituciones como el Ministerio de Cultura, la Presidencia del Consejo de Ministros, etc. Y por tanto, los estudiantes tienen que comenzar en este proceso de planificación del texto, tienen que comprender el problema y para ello van a utilizar una búsqueda bibliográfica, van a hacer entrevistas, lo cual ya implica la movilización de algunas herramientas digitales, como por ejemplo el buscador o alguna grabadora de voz, ¿no? Que permita rescatar estas entrevistas, rescatar esta información que está en la web sobre la importancia de revalorar el quechua dentro de la lengua que define la historia y las raíces propias de la identidad peruana. Entonces ya aquí los estudiantes pues empiezan a investigar, buscan información, etc. Y luego textualizan. Y para textualizar utilizan una herramienta que todos conocen, que son los documentos de Google, ¿no? Entonces estos documentos de Google van a permitir que los estudiantes elaboren el texto
Y aquí viene un primer espacio de colaboración. Los estudiantes ingresan a los textos que han escrito sus compañeros y hacen un ejercicio de retroalimentación que va a permitir llegar a la revisión del texto escrito ya con un texto un poco más elaborado, ¿no es cierto? Ya en esta primera etapa se van a ir incorporando a quién vamos a etiquetar en nuestra publicación, los hashtags que queremos movilizar, etc. Luego el profesor debe desarrollar un proceso de enseñanza de los aspectos formales de las convenciones del lenguaje escrito, que pueden ser las características de los tweets, que pueden ser la estructura de este tipo de texto, que pueden ser también los elementos estilísticos, ortográficos y gramaticales, y para ello va a utilizar diferentes herramientas como por ejemplo el Edpuzzle. Y fíjense que acá la lógica es que una vez que el profesor utilice la herramienta, pues se invita al estudiante a elaborar un borrador número 2. Luego hacemos una videoconferencia, ¿no?, donde revisamos algunos tweets que encontremos y luego hacemos un borrador número 3. Luego volvemos a ingresar a los documentos de Google y hacemos un borrador. Es importante que este ciclo de revisión se realice 2 o 3 o 4 o 5 o 6 veces, porque la idea es que los estudiantes, a medida que vayan aprendiendo contenido, sean capaces de revisar, mejorar y optimizar estos 140 caracteres, estos hashtags, estas etiquetas, para llegar a sensibilizar a los actores, a las autoridades, sobre la política nacional relacionada con la interculturalidad, específicamente con la enseñanza del quechua en las escuelas. Y una vez que el texto ha sido revisado continuamente por el profesor, por los propios estudiantes, con los instrumentos de evaluación que le hemos configurado, pues finalmente terminamos publicando en Twitter nuestro hashtag. Si se dan cuenta, aquí hay algunos elementos que se pueden sistematizar. La primera conclusión a la que podemos llegar es que el aprendizaje de la competencia tiene que orientarse a la elaboración de la evidencia. Y si estamos enseñando en un aprendizaje a distancia, en un entorno virtual, pues esa competencia tiene que orientarse a la elaboración de una evidencia digital. Una evidencia que tenga relación, coherencia entre la competencia que se quiere lograr y la herramienta digital que vamos a incorporar. La segunda conclusión evidente es que las herramientas digitales que vamos a desarrollar, que vamos a incorporar en nuestra clase, nos van a permitir potenciar el alcance de la evidencia. No solamente porque van a permitir que la evidencia se convierta en un producto que podemos, digamos, distribuir por las redes sociales, sino también porque la evidencia en sí, ese tweet que el estudiante comparte finalmente, es una evidencia que es más potente en términos de producto que si solamente los estudiantes hubieran escrito un texto. Y por último, la sesión de aprendizaje, esta sesión que hemos visto, va a considerar una secuencia didáctica adecuada, una secuencia didáctica que está enfocada en el desarrollo de la evidencia, pero también va interactuando con las diferentes herramientas digitales que permiten construir esta evidencia. En esta sesión de aprendizaje hemos visto cómo escribir diversos tipos de texto en su lengua materna utilizando diferentes herramientas digitales y promoviendo en ustedes una comprensión más fuerte en la relación que debe existir entre la competencia, la herramienta digital y la evidencia digital que vamos a construir para desarrollar nuestras clases a distancia.